Índice. En este trabajo hablaremos sobre el antecesor del romanticismo, qué es el romanticismo, sus características, los autores más importantes y sus obras líricas y teatrales más importantes. Antecesor del romanticismo. El antecesor literario del romanticismo en España es el movimiento literario conocido como el Siglo de Oro, que abarcó desde el siglo XVI hasta principios del siglo XVII. Durante este periodo surgieron algunas de las obras más importantes de la literatura española, como las obras de Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, entre otros. El Siglo de Oro español se caracterizó por una gran variedad de estilos literarios, incluyendo el teatro, la poesía lírica y épica, la prosa y la novela. Los escritores de esta época se centraron en temas como el amor, la religión, la justicia y la sociedad, y utilizaron técnicas innovadoras como la creación de personajes complejos, el uso del lenguaje coloquial y la experimentación con la estructura narrativa. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló en Europa y América del Norte durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se caracterizó por una valoración del individualismo y de las emociones, así como por una reacción contra la razón y la ilustración. El romanticismo se centró en la exploración de la naturaleza, la imaginación, el sentimiento, la libertad y la subjetividad. Los artistas y escritores románticos buscaron expresar sus emociones y experiencias personales de una manera más profunda y auténtica, con las formas tradicionales del arte y literatura. Características. 1. La subjetividad. Los escritores románticos españoles se centraron en la subjetividad del individuo y la expresión de sus sentimientos y emociones. 2. Libertad. Los escritores románticos se identificaron con los movimientos revolucionarios de la época y se preocuparon por temas como la libertad política y la igualdad. 3. Imaginación y fantasía. Los escritores utilizaron la literatura como medio para escapar de la realidad y crear mundos alternativos y mágicos. 4. Naturaleza. Los escritores se sintieron atraídos por la belleza y la majestuosidad de la naturaleza y la utilizaron como un medio para expresar sus emociones y sentimientos. 5. Nacionalismo. Los escritores se preocuparon por la identidad nacional y la cultura española y se interesaron por la historia, las costumbres y la tradición. 5. Nacionalismo. Los escritores se preocuparon por la identidad nacional y la cultura española y se interesaron por la historia, las costumbres. Los escritores Nacionalismo. Los escritores se preocuparon por la identidad nacional y la cultura española y se interesaron por la historia, las costumbres y las tradiciones del país. William Wordsworth fue un poeta inglés conocido por su poesía lírica sobre la naturaleza y la vida cotidiana. William creía que la poesía debería ser siempre simple y accesible para todos, y que todos los poetas deberían escribir sobre temas que fueran importantes para la gente común. Mary Shelley fue una novelista británica conocida por su novela gótica Frankenstein. Shelley exploró temas como la naturaleza humana, la ciencia y la responsabilidad moral en su obra, y utilizó el horror y la violencia para representar los peligros de la ambición y el egoísmo. Edgar Allan fue un escritor estadounidense conocido por sus obras de historias de terror y misterio. Allan creía que la literatura debía evocar emociones profundas en el lector, y utilizó la oscuridad y lo sobrenatural para crear un ambiente de misterio y terror. Victor Hugo fue un novelista y poeta francés conocido por sus obras políticas y sociales. Victor Hugo abogaba los derechos humanos y la justicia social,
y utilizada su obra para destacar la injusticia y la desigualdad en la sociedad francesa. Obras líricas. 1. Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Este libro de poemas líricos es una de las obras más emblemáticas del romanticismo español. 2. Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío. Esta obra del poeta nicaragüense Rubén Darío es una de las más importantes del modernismo, un movimiento literario que surgió como continuación del romanticismo. 3. Aires de mi tierra, de José Zorrilla. Esta obra del poema y dramaturgo español José Zorrilla incluye una serie de poemas líricos que se inspiran en la naturaleza y las costumbres de su tierra natal. 4. La canción del pirata, de José de Espronceda. Este poema épico del escritor español José de Espronceda es uno de los más famosos del romanticismo español. El poema relata la historia de un pirata que navega por los mares en busca de aventuras y libertad. Y 5. El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Esta obra del poeta y escritor José de Espronceda es una de las más importantes del romanticismo español. El poema cuenta la historia de un estudiante que se enamora de una mujer y acaba siendo castigado por Dios. Fausto, de Johann Wolfgang. Es considerada como una de las obras cumbres del romanticismo alemán. Fausto cuenta la historia de un hombre que hace un pacto con el diablo para lograr el conocimiento y la felicidad. La obra es una reflexión sobre la naturaleza humana y el poder del deseo. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Esta tragedia romántica cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que pertenecen a familias rivales en la Italia renacentista. La obra explora temas como el amor, el odio, la venganza y el destino. Hernani, de Víctor Hugo. Esta obra de teatro es una de las más emblemáticas del romanticismo francés. La trama sigue a Hernani, un noble español que se enamora de Doña Sol, que es la prometida de su enemigo, el duque de Rivas. La obra es una crítica a la nobleza y defiende los valores del amor y la libertad individual. La dama de las camelias, de Alexandre Dumas, hijo. Esta obra cuenta una historia de amor entre Margarita Gauter, una cortesana de París, y Armando Duval, un joven burgués. La obra es una crítica a la hipocresía, a las convicciones sociales de la época y es considerada una de las más importantes del romanticismo francés. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias, profesor, por verlo. Esperemos que le haya gustado.